¿Quién vive, amada iglesia? Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso en esta hermosa tarde, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Oh, santo y maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Por su grande amor y su grande misericordia nos tiene en este lugar para alabar su nombre, pero también para escuchar de su bendita palabra, para que usted y yo aprendamos a vivir el Evangelio en vuestras vidas. Amén. Abra su Biblia, San Juan 3:16, un tema muy conocido para nosotros los hijos de Dios. Vamos a hablar bajo el tema: acepta el amor de Dios. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. San Juan 3:16. Ya todo lo tiene, amada iglesia. Para los que no lo tienen, ayúdenos al que está a su lado para que podamos estudiar esta bendita palabra, porque esta palabra es muy conocida para vosotros los cristianos, los hijos de Dios. Amén. San Juan 3:16. Vamos a darle lectura. Si a alguien todavía le falta, vamos a esperar un momento más. San Juan 3:16, para la honra y gloria del Señor. Amén. Santo y poderoso es nuestro Dios. Vamos a dar lectura bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Oh, buen Dios, te doy gracias por esta bendita palabra, Señor. Que seas tú, Padre Santo, hablando en vuestras vidas en esta tarde. Llénanos, Señor, con el poder de tu palabra, y que tu Santo Espíritu, Señor, rompa todas cadenas, Señor, en esta hora. Habla, Señor, en vuestras vidas, Padre Santo. Queremos ser salvos, Padre bendito, para ver tu gloria. Queremos, Señor, que entres y habites en vuestros corazones. En esta tarde la honra y la gloria es para ti, mi Señor. Bendice tu pueblo, Padre Santo. Acorázalo con el poder de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Y que su Santo Espíritu nos llene de tu amor en esta tarde. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, amada iglesia de Jesucristo. Vamos a hablar bajo el tema: acepta el amor de Dios. Usted me podrá decir, ¿por qué ese tema? Porque Dios nos ha amado tanto. En esos días yo estaba pidiendo la dirección de Dios, qué palabra podemos traer para su pueblo. Pero déjeme decirle, como les decía uno de mis hermanos que estaban ahí con nosotros esa noche, cuando yo estaba platicando con ellos, yo le pedí al Señor, qué palabra puedo llevar a tu pueblo en estos días, Señor. Y yo no hallaba palabra, mas yo escuché esa voz que me decía, se los compartí con los que estaban ahí con nosotros esa noche. La palabra que yo escuché, amada iglesia, es: pregunta a mi pueblo
Pregunta a mi pueblo qué han aprendido de mi palabra. Una palabra tan maravillosa. Los que estaban esa tarde, los que estábamos platicando con ellos se deben de acordar. La palabra que vino dice, pregúntale a mi pueblo qué han aprendido de mi palabra. Y la otra palabra más es, están viviendo lo que han aprendido. Están viviendo lo que han aprendido. Dos palabras en nuestra vida, amada iglesia. Nosotros como predicadores, cuando nosotros nos acercamos en el lugar secreto con nuestro Dios Todopoderoso, pidiendo la dirección que podemos hablar, el Señor nos revela su palabra. Pero algo nos dice, como me decía, pregunta a mi pueblo qué ha aprendido. Usted mismo puede reflexionar en su vida, como le dije a aquellos hermanos y hermanas que estaban en esa noche en la casa, allí en mi casa, porque en mi casa siempre se habla palabra de Dios cuando nos visita. Preguntarle, yo les preguntaba esa noche, ¿qué hemos aprendido de Dios? Uno decía del amor de Dios a mi vida. Otro decía que nos arrepintamos. Muchas cosas más salieron en esa noche. Pero la pregunta clave es, ¿estamos viviendo lo que Dios nos está pidiendo? ¿Estamos viviendo lo que Dios nos está pidiendo? Eso es lo más importante en nuestra vida, amada iglesia. Si hemos aprendido del amor de Cristo hacia nuestra vida, estamos viviendo esa palabra. Y por eso esta tarde traigo este tema. Acepta el amor de Dios en tu vida. Acepta el amor de Dios en tu corazón. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos de nosotros conocemos el amor de Dios, amada iglesia? ¿Cuántos de nosotros conocemos ese grande amor? ¿Cuántos sabemos que hubo un hombre que fue crucificado en la cruz del Calvario por sus pecados y por mis pecados, para que yo sea libre, para acercarme ante el trono de la gracia de nuestro Dios Todopoderoso? ¿Cuántos sabemos de ese amor? Y los que no hayamos sabido, en esta tarde vamos a entender la palabra. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué dijo eso el Señor? Porque antes de Jesucristo había un desorden en la tierra. Había tantas barbaridades en la tierra. Y aun cuando vino nuestro Maestro, también lo mataron. No creyeron en Él. Jesucristo vino para darnos vida y vida eterna. Ese amor tan grande que tiene Dios con nosotros es algo tan maravilloso en estos tiempos, porque estamos viendo cosas tan graves que está pasando en el mundo entero. Pero Cristo todavía tiene ese amor, esa misericordia de decirle, yo ya llegué a la tierra, yo los amo, acérquense a mí, yo les voy a dar vida y vida eterna, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Pero a veces no queremos escuchar el llamado de Dios. Amada iglesia, es necesario que escuchemos el amor de Dios. Por eso dice, yo ya les di vida. Quiero darle una lectura para que entendamos lo que estoy hablando. Isaías 53:3, si no me equivoco, para la honra y gloria del Señor. Oiga lo que sufrió mi maestro. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, dice la palabra de Dios. No lo estimamos, dice la palabra de Dios.
Y esa palabra no lo estimamos. Existe en estos últimos tiempos porque escuchamos la palabra de Dios. Escuchamos que Cristo viene. Escuchamos que Dios nos ha amado y no queremos recibir ese regalo de Dios. Todavía queremos hacernos de los oídos sordos. Y la palabra del Señor nos dice: despreciado y desechado entre los hombres. Él sufrió nuestro dolor. Él recibió el desprecio para que pueda pagar Él vuestros pecados, vuestras rebeliones. Porque nosotros somos personas, hombres rebeldes. Dice en su versículo 6, de ahí dice Isaías 53: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Oiga lo que dice la palabra de Dios. ¡Qué regalos tan grandes nos ha dado Dios! Dios no quiere que nos condenemos. Dios no quiere que moramos allá en el lago de fuego. Dice la palabra de Dios: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Nosotros a veces nos rebelamos, ponemos en primer lugar las cosas de este mundo y dejamos a Dios al último, cuando tiene que ser Dios en primer lugar. Por eso dice la palabra en su versículo 3, dice Isaías 53: y no lo estimamos el sacrificio de Dios. No estimamos el sacrificio de Dios. Vivimos únicamente como personas religiosas. Como personas religiosas que nomás estamos viendo los defectos de los demás, pero no vemos nuestra propia vida. Si estamos recibiendo ese amor de Dios, ese sacrificio de Dios que hizo para que usted y yo seamos salvos. Y no es eso lo que nos llamó el Señor. No es eso lo que nos llamó el Señor. El Señor nos llamó para predicar de su bendita palabra, que nos arrepintamos de nuestro pecado. Cristo viene a llevar a su iglesia, pero su iglesia quiere seguir durmiendo todavía. Por eso dice la palabra de Dios: amada iglesia, somos como ovejas descarriadas. Somos como ovejas descarriadas que no queremos aceptar el regalo de Dios. Pero nosotros le demos honra y gloria al Señor. ¿Por qué le digo que le demos honra y gloria al Señor? Porque hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único Dios y suficiente Salvador. Porque dice la palabra: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y por Cristo Jesús, que nosotros lo hemos recibido en nuestro corazón, entonces somos salvos por gracia de nuestro amado Jesucristo. Este remanente ha recibido nuestro Dios en vuestros corazones, y por eso somos salvos, por eso estamos contentos, por eso estamos alegres, porque Cristo vive en nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios. Eso es la salvación más grande que hemos recibido de parte de Dios. Pero muchos no lo entendemos esa palabra. Muchos no lo entendemos esa palabra. Dice la palabra de Dios en su versículo 18 de su capítulo 3 de San Juan: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Oiga lo que dice la palabra bendita del Señor: el que cree en Él, el que cree en Él no es condenado. Todos nosotros los que estamos en este bendito lugar es porque hemos creído en Cristo Jesús. Es porque hemos creído en Cristo Jesús. Hemos creído que nos ha dado vida. Hemos creído que hemos pasado de la muerte a la vida eterna. ¿Y cómo lo hemos logrado? A través de la muerte
Cristo, y ese es el regalo grande que hay en mi vida. Por eso hay gozo, hay alegría en mi corazón, porque Cristo me ha comprado, y me ha comprado con precio de sangre. Aleluya. Bendito sea el nombre de mi Señor. Yo no sé si se alegra usted por eso, pero mi corazón se llena de gozo, porque yo he recibido de parte de Dios un regalo tan grande. Bendito sea nuestro Dios. Como siempre lo he predicado, yo no traigo este mensaje por ganancia. Y si se da cuenta, en estos últimos tiempos muchos se han preocupado por ganancia, para predicar el evangelio, predicar la prosperidad, decirle: si tú aceptas a Jesucristo y traes dinero para el altar, hay mucha bendición en tu vida. Y yo no he recibido de parte de Dios esa palabra. Mas sin embargo, quiero que veamos lo que dice la palabra de Dios. Se lo voy a compartir, esta bendita palabra. Tito 1:11, para la honra y gloria del Señor. Dice la palabra de Dios: a los cuales es preciso tomar la boca, es preciso tapar la boca, que trastornan cosas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, sus propios profetas, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto reprenderlos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamiento de hombres que se apartan de la verdad, dice la palabra de Dios. Ahora, si nos damos cuenta, esta palabra no lo quieren predicar. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el Señor nos ha amado, envió a su único Hijo. Pero ¿qué es lo que trae el mundo ahorita en las iglesias? Enseñando sobre ganancia deshonesta, que no se preocupan por las almas, pero se preocupan por enriquecerse, llenar sus bolsillos de dinero. Yo me preocupo mejor que lleguemos 10, 20, 50, 100 almas ante el trono celestial, aunque no llegue con zapatos, pero que estemos en la gloria de Dios, que estemos en la presencia de Dios. Eso es mi mayor anhelo, que usted y yo aprendamos de nuestro Dios, para que podamos llegar ante su presencia, porque eso me enseña la bendita palabra del Señor. Algo maravilloso que he aprendido en la palabra es predicar con toda libertad, predicar la sana doctrina, como dice ahí mismo Tito 2, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Predicar que nos arrepintamos de este mundo perdido, que nos arrepintamos de este mundo perdido, que busquemos de Cristo Jesús, que nos acerquemos a Cristo Jesús. Eso es lo maravilloso de la vida de nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha amado a nosotros. Hubo alguien quien dio su vida por usted y por mí, pero a veces nosotros no queremos recibir ese regalo. Por eso dice la palabra, su versículo 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice la palabra de Dios. Palabra de mi maestro, palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Jesucristo sabía que Él trajo la palabra de salvación, pero más no se alegraron con la palabra. Pero se alegra cuando les traen fábulas, cuando les traen enseñanza de hombre. Ahí se alegran, están contentos. Pero más no se alegran, dice. Y esto es la condenación, con que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué?
porque sus obras eran malas. Lo que viven era malo. Porque la persona que ama la luz vive conforme lo que Dios le enseña. ¿Por qué? Porque toda la palabra que viene de parte de Dios lo recibe con alegría y con gozo. Pero aquellas personas que reciben enseñanza de hombre, todas sus cosas es mala y todo lo bueno le parece malo. No me gusta cómo predica aquel hermano. No me gusta cómo canta aquel hermano. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de malas obras. No ha dejado que la luz brille en medio de su corazón. Pero ahí está viendo cómo está caminando el hermanito o la hermanita o cualquier otra cosa. Pero siempre sus obras son malas. Como estudiábamos la semana pasada, que la persona que ama la palabra de Dios y que vive en el Espíritu, debemos de conocerlo. ¿Por qué? Por sus obras. Por sus obras de aquella persona. Vamos a conocer la bendita palabra de Dios. Porque nosotros cuando vivimos un evangelio perdido, predicamos bonito, cantamos bonito, pero nuestras obras son malas. ¿Usted lo dice, hermano Moncayo? No, porque lo dice la palabra, su versículo 19 de su capítulo 3 de San Juan. Su obra es mala, por eso todo le parece mal. Pero que no venga uno que les hable de riqueza, que les hable de otras cosas. Ahí sí se alegra todo mundo. ¿Por qué? Porque ese hermano no habla del pecado. Ese hermano no dice las cosas lo que está hablando Cristo. Pero sí está hablando de otro evangelio que Jesucristo no lo permitió. Dice la palabra de Dios, Hechos 3:19, para la honra y gloria del Señor. ¿Cómo predicaban los apóstoles? Hechos 3:19, dice la palabra del Señor: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que cuando venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fuese antes anunciados. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Arrepentimiento y convertimiento hacia la palabra de Dios. Así que ser arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados, para que venga a la presencia del Señor tiempos de refrigerios, tiempo de paz, tiempo de alegría, tiempo de gozo. ¿Por qué me debo yo arrepentirme de mis pecados? Porque quiero vivir en paz. Quiero que en mi corazón haya gozo, alegría. ¿Por qué? Porque así me manda el Señor. Porque me ha amado mi Cristo Jesús. Ha perdonado mis pecados. Por eso tengo una paz que el mundo no me lo puede dar. Una paz tan maravillosa. Y lo mismo repite nuestro maestro en el Evangelio de Marcos 1:14, para la honra y gloria del Señor. Siempre me gusta hablar con citas bíblicas. Por si se quiere enojar, enójese con Cristo. Marcos 1:14 dice: después que fue encarcelado Jesús, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Oiga lo que dice el Señor. Pero muchos de hoy en estos días, los predicadores, ¿quieres vivir en paz? ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres tener buenas cosas? Ven a Jesucristo. Yo no es que no crea en la prosperidad, yo creo en la prosperidad. Yo creo que el Señor me ha hecho próspero, pero ¿cómo me ha hecho? Ser obediente de la bendita palabra. Porque dice la palabra bendita del Señor: amar a Dios
sobre todas las cosas. Tener a Dios en primer lugar, que sobre todas las cosas. Que mi padre, que mi madre, mis hijos, mi esposa, mi trabajo, tener a Dios en primer lugar. Y todo lo demás viene por añadidura. Ser obediente es tan maravilloso. Ser obediente a la palabra de Dios es tan maravilloso, porque recibimos añadidura de la obediencia hacia Dios. Por eso dice la palabra bendita del Señor, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creer en el Evangelio. ¿Y qué Evangelio hablaba Jesucristo? De esto que está en la bendita palabra, de ese mismo Evangelio cree el Señor. Quiere el Señor que usted y yo creamos en esa bendita palabra. Bendito sea el nombre de mi Señor. Yo no le voy a traer otro Evangelio que no sea de la bendita palabra de Dios. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Es tan maravilloso arrepentirnos y aceptar el amor de Dios en nuestra vida, amada iglesia. Porque muchos, dice la palabra de Dios que estamos viendo, que no quisieron amar a la luz, que prefirieron mejor las tinieblas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz por sus obras, no sean reprendidas. Su versículo 20 de San Juan 3. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Oiga lo que dice la palabra. Toda aquella persona que hace lo malo no quiere venir a la palabra de Dios. ¿Por qué? No quieren que les hablen del pecado. No quiere que lo reprendan del pecado. No quiere que hable el hermano que si no se arrepiente, hay un lugar de tormento donde va a llegar a dar su alma. Y mucha gente prefiere de no hablar del pecado. Pero yo le digo una cosa, amada iglesia. Yo les puedo tener entreteniendo a ustedes mismos en este lugar. Pero ¿dónde va a llegar su alma? Todos los que estamos aquí. Cuando Cristo venga, ¿dónde vamos a estar? Todos ustedes y yo en el lugar de tormento. ¿Por qué? Porque no quise hablar del arrepentimiento. Porque no quise predicar de que Cristo viene y que va a destruir esta humanidad, y todos los que no creen en Jesucristo van a ser destruidos. Por el temor de hablar del arrepentimiento, voy a ser condenado yo y todos ustedes los que estamos aquí. Por eso es necesario de que nosotros tenemos que predicar la bendita palabra. ¿Para qué? Para que se haya refrigerio en vuestras vidas, para que haya amor y paz en vuestros corazones. Por eso ves mucha gente en estos últimos días que se están suicidando, se están matando. ¿Por qué? Porque no hayan la paz en su corazón. Se preocupan por las otras viñas, por las otras personas, y no se preocupan por ellos mismos. Y es necesario que usted y yo aprendamos a vivir este evangelio, que nosotros tenemos que acercarnos al amor de Dios, que tenemos que acercarnos a ese regalo que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Y oiga lo que dice Hebreos 13:14, que sí es muy necesario de que nosotros nos acerquemos al arrepentimiento. Gloria a Dios. Hebreos 13:14, para la honra y gloria del Señor. Porque nosotros debemos de arrepentirnos. Porque nosotros tenemos que dejar este mundo perdido. Porque nosotros tenemos que aborrecer este mundo. Esta palabra es mucho más clara. Nos dice la bendita palabra de Dios. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir,
fruto del labio que confiese su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvides, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. Se agrada a Dios. ¿Y qué sacrificio podemos traer al Señor? Dice, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre, mi Maestro. Que confiese su nombre, nuestro amado Jesucristo, que nos amó, que dio su vida en la cruz del Calvario, para que usted y yo alcancemos la vida eterna. No sé si usted entiende esa palabra que le estoy hablando, pero dice el Señor, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Y cuál es la porvenir? La que está en los cielos. Eso es lo que estamos buscando. Yo no sé si usted quiere quedarse en esta tierra, pero yo ando buscando la que viene, la que trae la gloria de Dios, que cuando suene la trompeta seamos arrebatados. Eso es lo que ando buscando para la honra y gloria del Señor, y por eso me esfuerzo todos los días de mi vida. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, pero nosotros no queremos a veces acercarnos a Dios. Y la palabra nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvides, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos ayudado o hemos ayudado a vuestros hermanos? Los que lo hemos hecho, y si lo hayamos hecho de todo corazón, dice que Dios se agrada con esa ayuda. Dios se agrada con esa ayuda. ¿Por qué? Porque eso es lo que le agrada a Dios. Pero hay que hacer las cosas como Dios lo manda. Pero es necesario que usted y yo procedamos al arrepentimiento y aceptemos del amor de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Porque qué triste es, amada iglesia, que caigamos en las manos del Señor por la desobediencia que tenemos. Como dice ahí mismo Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Muchos decimos, a mí no me interesa lo que diga el predicador, a mí no me interesa lo que diga ese hermano. Amada iglesia, déjame decirle que no son palabras de los predicadores, son palabras de Dios. Y muchos podemos decir, es que ese culto estuvo aburrido, es que ese predicador no me gusta cómo predicó. El culto no estuvo aburrido, el que estuvo aburrido eres tú, porque no sientes la presencia de Dios, porque no entregas tu corazón al Señor, porque siempre estás pensando en otras cosas y tu corazón está lejos del Señor. Por eso siempre sales diciendo, no me gustó el culto. Es necesario que nosotros aceptemos el amor de Dios. Es necesario que usted y yo aceptemos ese gran amor que tiene Dios hacia nuestras vidas. Amada iglesia, porque aunque no queramos, Cristo viene por su iglesia. Hebreos 10:37. Con eso voy terminando. Porque es necesario que aceptemos el amor de Dios, lo que ha dado a través de nuestro amado Jesucristo. Hebreos 10:37. Porque aún poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Porque a un poquito, el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mucho tenemos por tardanza la venida del Señor. Muchos todavía queremos vivir una vida desordenada, y
Y ya las señales se están cumpliendo, amada iglesia. Ya las señales se están cumpliendo. Estamos viendo todos los días grandes señales en el mundo, anunciando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y todavía queremos vivir una vida desordenada. Y esa vida, dice su versículo 38, de ahí Hebreos 10, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Cómo va a vivir usted? Por la fe en Cristo Jesús. Y si usted en estos últimos días todavía quiere mirar atrás, volver atrás de donde salió, donde Cristo lo levantó, su alma no lo agradará y no tendrá parte en ese llamado que Dios nos está haciendo. Así es que, amada iglesia, en estos tiempos, y es tiempo de que usted y yo nos acerquemos a vivir un evangelio como Dios lo está pidiendo en nuestra vida. Cristo nos ama y nos ama tanto. Por eso recibió los latigazos de la Roma pagada en su vida, en su cuerpo, para que usted y yo seamos sanos de esas rebeliones que hemos tenido. Y es tiempo que usted y yo vivamos un evangelio, pero un evangelio de santidad, pero que vivamos en verdad ese evangelio en nuestros corazones. Y es tiempo, amada iglesia, como decía desde el principio, de lo que hayamos aprendido, la vivamos en nuestra vida. Porque dice la palabra, el justo vivirá por su fe. ¿Y fe de qué? De lo que ha escuchado. ¿He escuchado qué? De la bendita palabra de Dios. De la bendita palabra de Dios. Cristo viene. Y viene por usted y por mí. Pero es necesario de que usted y yo ya no retrocedamos para atrás. Es necesario que usted y yo caminemos a la senda que Dios nos ha trazado en nuestras vidas. Es necesario que usted y yo caminemos en un evangelio que Dios quiere que vivamos, que nos arrepintamos de todo corazón, para que podamos entrar en las puertas de la ciudad que nos habla la bendita palabra de Dios en Apocalipsis 22:14, para la honra y gloria del Señor. Para que usted pueda entrar ahí, tenemos que limpiar vuestra vestidura. Y hoy es el tiempo, amada iglesia. Hoy es el tiempo de que nos acerquemos hacia Dios. Hoy es el tiempo que nosotros busquemos la presencia del Señor. Hoy es el tiempo que demos fruto de arrepentimiento. Hoy es el tiempo que nosotros demos ese fruto del Espíritu Santo que nos habla Gálatas 5:22 y 23. Ese fruto tan maravilloso de amor, paz y gozo en nuestros corazones. Pero también es necesario que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos amó. Como Cristo nos amó, derramando su preciosa sangre por usted y por mí. Amada iglesia, es necesario que en nuestros últimos tiempos aprendamos ese evangelio que Dios nos está hablando, que vivamos ese evangelio en nuestra vida como hijos de Dios. Porque es necesario, amada iglesia, porque un poquito más, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y ese que va a venir, ¿quién es? El que fue despreciado, el que fue crucificado, el que resucitó al tercer día. Ese viene por usted y por mí. Si nosotros le somos fieles a su palabra, viene a levantar a su pueblo. Pero es necesario que usted y yo aprendamos a vivir esa palabra que nos dejó. Y eso es necesario que usted y yo busquemos el reino de los cielos. Porque no buscamos una ciudadanía en esta tierra, dice la palabra.
nuestra ciudadanía está en los cielos. Así es que, amada iglesia, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Que el Señor nos bendiga y que nos enseñe a caminar a través de su Espíritu este bendito evangelio, para que cuando Cristo venga recibamos la corona que Dios nos tiene preparado. Así es que, amada iglesia, los esperamos para el día de mañana a las 4:30 en este hermoso lugar. Gloria a Dios. Voy a dejar el tiempo con mi hermano que está dirigiendo este hermoso culto. Bendito sea el nombre del Señor.